En Facebook no, por ahí no te vas a ver vos en vivo, pero sí se va a escuchar. Entonces la idea es que pueda verlos como en los dos lugares. Ahí está. Entonces, si me están viendo por Facebook, por favor les voy a pedir que vayan como conectando. Y si están viendo por acá por Instagram, también. Estamos acá con Marina intentando, eh, a ver, entonces, ahí está. A ver si ustedes pueden como mirar, contestar acá en Facebook, los que están en Facebook conectados. ¿Sí? Hola Pablo. Ahí está, ahora sí se escucha bien. Bárbaro, Claudia, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, habíamos hecho toda una cosa para que pudiéramos salir con Marina las dos en vivo, pero bueno, no salió porque se sale como con mucho ruido. Así que Marina, te voy a pedir que dirijas la cámara, por lo menos en Instagram, para que nos quede ahí, estás con el, para que te veamos bien. Entonces cuando Marina hable, seguramente que lo van a escuchar desde acá, desde Facebook. Bueno, y yo voy a empezar a presentarte, Mari. Eh, Falta como por ahí gente que Hola, Cari, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, hola. Fue... Solucionando de a poco. Vamos de a poco aprendiendo a usar la tecnología. Así que bueno, Exactamente. yo voy a hacer como una pequeña introducción mientras se van conectando, ¿sí? Y se van uniendo, porque bueno, así es más, hay más posibilidad de escuchar la Marina. La idea de hacer este video hoy era un poco compartirles y contar, bueno, la energía que está sucediendo o que hay disponible en este momento. Entonces quise invitarla a Marina Martínez, una gran amiga, y bueno, ella es profe de yoga. Hola Mari, profe de yoga de niños, numeróloga, biodecodificadora, y me estoy olvidando algo, y no me acuerdo qué más. Bueno, como que tiene un currículum bastante amplio, Marina, pero especialmente yo la invitaba también porque me parece muy importante el aporte. Hola Susi, desde la biodecodificación, ¿no? Entonces, bueno, quería contarles, primero hacer una pequeña introducción de lo que está pasando astrológicamente y en base a eso que está pasando yo tengo un par de preguntas para hacerle a Marina que nos pueden ayudar a acompañar este proceso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo que digamos, va a pasar a la madrugada de mañana a las 3:40, o sea que supongo que varios estaremos durmiendo, es que va a producirse el eclipse de Sol en Cáncer. Ya de decir que es de Sol, podemos decir que hay una cuestión en cuanto a la identidad que está siendo eclipsada, o sea que no la puedo ver, y que está siendo eclipsada por la luna, o sea que no la puedo ver. Ah, mira, la Susi Bernardo te conoce, que está acá en el Facebook. A ver, bueno, nada. Entonces que la luna está tapando al sol. Entonces, esa luz que el sol me da, que me hace ver, de repente está tapado por algo que me está pasando en mi mundo emocional. Por eso cuando dicen, está bueno tomar decisiones en el momento de eclipse, decimos, no, mejor no tomen decisiones, esperen a que pase, porque hay algo que está siendo eclipsado, o sea que no veo. Como es en cáncer, es una energía muy femenina y cáncer rige a la madre. Y acá es donde, bueno, a ver, para la biodecodificación, Mari, ¿qué importancia y cómo se trabaja la energía femenina dentro de la biodecodificación? No te escucho, Mari. Bueno, hola, Ahí está, Cari, hola las chicas que están ahí ahí. está. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Y ustedes Bien. escuchan ahí, No, ¿no? era saludarlas a las chicas que están muy bien. 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 ¿Me escuchan bien? Bien, bien. Bueno, desde la mirada de la biodecodificación, en realidad habría que empezar diciendo que la biodecodificación busca la raíz emocional de un síntoma. Nosotros le llamamos síntoma a todo aquello que no te permite una buena calidad de vida, ya sea un síntoma físico o un síntoma mucho más sutil,
como los miedos, las culpas, la ira. Pero lo importante de todo esto, referido a esta energía femenina que vamos a trabajar en este eclipse desde la mirada de la biodecodificación, es muy importante entender que en los ovocitos de la abuela, ¿sí?, de nuestras abuelas, está toda la información mitocondrial que nosotros heredamos. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos heredado de nuestras abuelas maternas, porque el ADN mitocondrial humano siempre se hereda por vía materna, siempre. Entonces, es muy importante esto, saber la abuela, cómo vivió la abuela cuando nuestra mamá estaba en ese útero, ¿no? Para la biodecodificación, el útero está simbolizando la casa, está simbolizando el nido, anidamos, simboliza nuestro hábitat. Entonces, es importante conocer cómo vivió nuestra abuela, qué sintió, ¿no? ¿Fue un hijo deseado? ¿Tuvo conflictos de infidelidad? ¿Tuvo conflictos de hambruna? Porque todos esos patrones, todos esos han pasado a nosotros. Ahora entonces, tengo una pregunta, Mari. Mari, cuando vos hablas de que la abuela materna, en el momento que estaba embarazada de mi mamá, sería, por ejemplo, o sea, claro, cuando estaba embarazada de mi mamá en ese momento, porque por ahí sí la persona, la abuela cambió, le pasaron cosas, pero no, es en el momento en el que estaba embarazada. Ahí. En el momento de la gestación, el momento de la gestación es de nuestra mamá en el útero de nuestra abuela, ¿sí? Por lo que expliqué antes de los ovocitos que traen toda la información que nosotros vamos a heredar, por eso es importante la energía de la abuela, porque nosotros recibimos toda esa información genética del ADN no a través de nuestra mamá y de nuestra bisabuela, sino de la abuela, porque ahí es donde se forman los ovocitos, desde la biología, claro. ¿Sí? A través de esa información mitocondrial que está, ¿no?, en esa membrana celular. Por eso es importante desde la gestación. ¿Y de qué me serviría a mí, por ejemplo, saber lo que estaba viviendo? Por ejemplo, mi mamá fue la última de 2 hermanos, así que no creo que haya sido tan deseada, porque pobre, imagínate, sí, una familia muy católica, o sea que para mi mamá fue muy importante eso de mi abuela, pero cómo eso supuestamente me impactaría a mí, por ejemplo, o sea, la historia de mi abuela. La historia de tu abuela va a quedar grabada en esos ovocitos y van a pasar esa información a nuestras células. ¿Por qué? Porque todos los conflictos, todos los síntomas que nosotros estemos en este momento teniendo, van a tener un significado directamente cómo vivió la abuela ese embarazo y esa gestación. Para que se pueda entender desde la biodecodificación cómo se trabaja, cómo trabaja un consultante con el consultor, vamos directamente, como dijimos, que busca la raíz de las emociones. Entonces vamos a ir a investigar un poco cuáles fueron las emociones, digamos, las emociones que fueron impactantes en la abuela. Para que una emoción se plasme en nuestra biología como nietas, esa emoción que vivió la abuela tiene que ser muy brusca, de manera repentina, tiene que ser de manera de bioshock, bien brusca, vivida en soledad y no resuelta. Esas son las características que tiene que tener la emoción, ¿sí?, que vivió la abuela en ese momento, ¿sí? Entonces, eso va a repercutir en nuestro día de como nietas a los conflictos, ¿sí?, a los síntomas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en ejemplos para que sea más concreto, sí, desde la biodecodificación nosotros vamos a buscar la raíz de la emoción. Pero antes de la raíz de la emoción vamos a buscar el síntoma y a qué órgano corresponde. Por ejemplo, si una persona viene con un conflicto y un síntoma de riñón, a ver, el riñón es un órgano que nos está eliminando todas las toxinas que hay en la sangre a través de la orina, ¿bien? Sí. Entonces, ese es a partir del órgano. Para ir a decodificar eso, tenemos que saber que seguramente hay un conflicto de territorio, ¿sí? Riñón.
se puede decir que el riñón, desde la biodecodificación, es la sede de la convivencia. Por eso está siempre relacionado el riñón, ¿sí?, con los colaterales. ¿Qué son los colaterales? Son esas personas, la pareja, los hijos, los hermanos, los primos, todos que están en la línea horizontal. Entonces, nosotros sabemos, está el órgano, está el síntoma, a ver, ¿a qué emoción corresponde? En el caso puntual del útero, por ejemplo, vamos a ir al útero, un conflicto de útero, por ejemplo, un mioma, que es tan común, ¿no? Entonces, tenemos el mioma, a ver, vamos a ir a buscar un conflicto de frustración sexual, porque seguramente hay un conflicto de frustración sexual. Pero Mari, entonces te hago una pregunta, por ejemplo, porque eso sería bien segundo chakra, ¿no? Bueno, desde la mirada del yoga, sobre todo que en yoga de las emociones, nosotros decimos, bueno, el segundo chakra está relacionado hasta ahora, riñones, bueno, aunque riñones a veces se lo dan al primero, porque tiene que ver con lo del territorio, así que depende, medio que lo comparten porque comparten el plexo solar. Pero por ejemplo, si yo tengo un problema de útero es porque mi abuela transitó en su momento un problema de que no estaba feliz sexualmente, por ejemplo. ¿Y ahora de qué me sirve saber que mi abuela, pobre señora, la pasaba mal en la cama? Digamos, ¿cómo hago yo? Porque, ok, sí, está bien, pero ¿cómo un biodecodificador o saber eso y además, bueno, y saber contestarme? Y la otra pregunta en realidad que te quiero hacer es ¿qué pasa si yo no tengo información de mi abuela? Pero primero la primera contestan. Vamos a lo primero. Una vez cuando viene un consultante con un síntoma, lo primero que se le pregunta es el desde, cuál es el síntoma y desde cuándo. Ese desde cuándo es importante, porque puede ser un síntoma que esté transcurrido en un tiempo contemporáneo, aquí o ahora, o puede ser un concepto sentido en la panza de la abuela, en la panza de mamá, ¿sí? O puede ir en el transgeneracional. ¿Qué hacemos una vez que sabemos esto? A través de la biodecodificación, como te digo, hay tres maneras de abordarlo. Una línea contemporánea, un proyecto sentido, es decir, nos vamos a hacer un proyecto sentido de cuando nosotros estuvimos en la panza de mamá, pero siempre recordando que traemos los programas de la abuela. Por eso siempre se pregunta, che, ¿y la abuela? ¿Cómo vivió la abuela el embarazo de mamá? Claro, por eso. Entonces, una vez que... Sí. Claro. Y luego, el otro abordaje que tenemos que es muy importante es el transgeneracional. Es ir a estudiar ese transgeneracional, que tenemos muchísima información del transgeneracional. Entonces, tenemos los tres abordajes desde la biodecodificación, desde una consulta. Una vez que uno va a buscar el conflicto de acuerdo al órgano, en dónde está el conflicto, nosotros como consultores acompañamos al consultante. Largamos la información esta, ¿sí? Y entonces el consultante va tomando conciencia de los hechos de su historia. Si, como vos decís, no tiene conocimiento, no tiene ningún dato, ¿no?, para saber de sus ancestros, para saber de su abuela, hay distintas técnicas que utilizamos para llevar a ese consultante a que le baje información, desde una hipnosis, de una serie de técnicas dentro de la consulta que vamos a buscar el conflicto, ¿sí? Primero lo buscamos en mamá, buscamos en abuela y luego nos vamos al transgeneracional. Cuando hablas de transgeneracional, para que todo el mundo sepa, mira, acá están ya haciendo preguntas, para que ya vayan a ver, cuando te referís a transgeneracional, ¿a qué te referís? Para los que por ahí no saben nada. Bueno, el transgeneracional sería el árbol genealógico. Es decir, vamos a hacer el árbol. Entro a buscar información, ¿sí?, de todos mis ancestros, ¿sí?, del lado materno y del lado paterno. Es armar un árbol genealógico. Busco fechas de nacimientos, fechas de defunción, de mis abuelos hasta los bisabuelos, vamos, ¿sí? Claro. Y así vamos a buscar la información de acuerdo al conflicto que tenemos, ¿no? Claro. Y seguramente, yo personalmente, y es una opinión muy personal,
yo te podría decir que todos los síntomas, nosotros nos llamamos enfermedad porque nosotros consideramos que el síntoma es una información, ¿no? El síntoma se presenta y se plasma en nuestra biología para traernos una información. Entonces, en el árbol genealógico podemos ver, a ver, qué pasó con la abuela, qué pasó con la bisabuela, lado materno, lado paterno, y es bastante amplio el estudio de un árbol genealógico. Por eso se piden las fechas de nacimiento, porque dentro del árbol genealógico tenemos lo que se llaman los dobles y los yacentes. Los dobles son todos aquellos ancestros que llevan, por ejemplo, la misma fecha o 10 días antes o 10 días después, ¿sí?, de mi fecha de nacimiento, siendo yo la consultante. Qué loco, porque en realidad ahí también coincidiría o estarían muy cerca el sol, o sea, dentro de la astrología, el sol que tiene que ver con lo que yo vine a brillar, con lo que vine a hacer, porque para los que no saben, cuando nosotros decimos de qué signo somos, estamos diciendo dónde tenemos el sol. Así que con esto que vos me estás diciendo, es como que digamos que esa persona que era de ese signo, vamos a decir solar, que igual obviamente que tiene todo un montón de otras cuestiones, digamos yo tendría como la misma energía, ¿no? Entonces, nos pasa también que cuando, nada, venimos como en grupos de familia, digamos, viste que, no sé, de repente hay como, nosotros en mi casa éramos todas taurinas, las mujeres éramos taurinas, mi papá de Piscis y mi hermano de Géminis, pero las mujeres éramos todas de Tauro y había mucha gente, entonces también eso, ¿no? Como si empezamos a ver en la carta natal de la familia, también se ve que hay mucha energía, por ejemplo, de signos cardinales o de signos fijos, como que tienen como aprendizajes muy similares, ¿no? La astrología por ahí también serviría como una herramienta, porque yo lo hago eso, ¿no? En mis consultas cuando vienen y preguntan, digo, bueno, vos tenés que trabajar esto en la bio, porque acá hay algo que tiene que ver con este tema y que ahí va disparando cosas que capaz que tiene que ver con esto de la abuela también, ¿no? Que digo, y lo trajimos puntualmente lo de la abuela, porque hablando con Marina, empezamos a decir, uy, qué loco, claro, hay una eclipse en cáncer, cáncer es la familia, que tiene que ver con la gran madre, incluso para las personas solo ascendente en cáncer, que dicho sea de paso, Marina tiene la luna en cáncer, y está sana a través del árbol genealógico, oh, qué loco, ¿no? Es como que estamos buscando como, perdón, que se me fue, digo, la persona que tiene mucho cáncer, la abuela va a ser muy importante en su vida, ¿no? De ascendente o de sol o la luna, va a ser más importante la abuela que la madre. Yo voy a ser importante para mi nieta Federica. Exacto. O sea, digamos, yo voy a ser la responsable si le llegue mal, digamos, algo así más o menos, no. Vos sabés que yo me llamaría responsable, y te digo por qué, que por ahí no es tan fácil de entender, pero cuando uno puede entender de que somos los creadores de nuestra historia, sí, y para entender esto nos tenemos que ir a la capa septentrional del hombre, porque nosotros somos parte de chispa divina, en un séptimo plano, pero desde el cuarto plano, que es el plano álmico, que algunos le llaman, desde ese plano nosotros decidimos nacer y ya allí traemos debajo del brazo una carpetita que es de ese árbol genealógico, es de ese abuelo, es de ese tío, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elegir el útero propicio para poder venir, ¿sí?, a trabajar y a evolucionar, Cari, lo que no pudieron terminar de hacer mis ancestros. Entonces, fíjate vos la importancia del árbol genealógico. Y sobre todo la abuela. Sobre todo esa abuela. Claro. Nuestro ser depende de toda la información de ese ADN en esos ovocitos de nuestra abuela. Exacto. Y otra cosa que me faltó del árbol, perdón, están los dobles y están los yacentes, que son muy importantes. Los yacentes son todas las personas de nuestro árbol genealógico que cuando nosotros nacimos, ellos estaban muertos. Y muchas veces los síntomas están relacionados con algún yacente nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos similar la fecha de nacimiento, la fecha de concepción es muy importante. Acá hay una Entonces, chica... también se llama...
acá Claudia, hay una chica Claudia Jiménez, que dice que la abuela murió de una fibrosis pulmonar hace 2 años, le descubrieron a ella fibrosis pulmonar y ella nunca había fumado. Eso se podría considerar que es por su abuela. Sí, ella tiene la fibrosis pulmonar. Sí, se lo O la descubrieron, abuela, se la descubrieron a Claudia hace 2 años a la fibrosis y la abuela se había muerto de eso. O sea que bien, está sí, vinculado. seguramente va a tener que ir a trabajar y a amigarse sobre todo la toma de conciencia, ¿no? De entender esto. ¿Por qué estamos hablando de esta energía femenina? ¿Por qué estamos buscando el síntoma en la abuela? Lo importante es entender esto. Primero, ¿qué está el síntoma? ¿Sí? Para que no se confunda. Primero el síntoma. Cuando esté el síntoma, vamos a buscar la historia, vamos a buscar los conflictos relacionados al órgano. No quiere decir que yo tenga la historia y vaya a tener un síntoma, porque posiblemente en el caso de Claudia tengo otras hermanas y no lo tuvieron. Y no tengan ese síntoma. Y entonces ahí entra la historia del árbol genealógico. Seguramente Claudia sea doble de su abuela. Todas nosotras las mujeres somos dobles de nuestras abuelas por el solo hecho de ser abuelas. Y después empezamos, como yo les digo, a sumar por otro. A ver, ¿qué fecha de nacimiento tenía la abuela? ¿Es doble ¿es doble por fecha de concepción? ¿Es doble por nombre? ¿Se llama igual que yo? ¿Yo me llamo igual que mi abuela? ¿Es doble por la profesión? Mira todos los ítems que tenemos que ir a buscar en un árbol genealógico. Claro, entonces, como que uno va notando. Este tiene un punto, este tiene dos. A ver, el que más puntos tenga, vamos a ver la historia de ese ancestro. Ahora, yo digo, si nosotros estamos viendo como casi como una medicina para el alma, ¿no? Donde en realidad vemos que, vamos a decir, el portal que sería el útero de mi abuela, que después el de mi madre, que yo después seré, si yo voy trabajando en mí, por ejemplo, y ponele mi nieta, por ejemplo, ¿no? Ella va como tomando otra conciencia, va a tener una calidad de útero quizás diferente para los sucesivos. Pues eso sería así. Ajá. Muy buena tu pregunta, porque eso nos da lugar justamente a la responsabilidad que tenemos de poder sanarnos y poder evolucionar. Desde la mirada de la biodecodificación, cuando un consultante, el primer paso es la toma de conciencia en una consulta, ¿no? Que el consultante tome conciencia de dónde viene su síntoma. Ese es el primer paso para sanar. Y cuando yo sano, si yo sano no solamente a mis ancestros, porque los estoy liberando de esa energía que ellos no pudieron terminar de trabajar, como para mis descendientes. Entonces, fíjate la importancia de poder ir evolucionando y trabajando, tomando conciencia, ¿no? Escuchándome, qué siento, y conocer un poco la historia, en este caso de la energía femenina de la abuela. Claro, y sobre todo, bueno, hoy hablamos de la energía femenina mucho porque tenemos el eclipse en Cáncer, que es la energía femenina. En 15 días vamos a tener un eclipse en Capricornio, que es el padre, y es este axis padre-madre, ¿no? Luna la madre, Saturno el padre, y bueno, ya que estamos, le vamos a invitar a Marina en 15 días para que hable de la energía masculina y la influencia. Ahora vamos a hablar de la madre. Si nosotros en astrología y dentro de yoga de las emociones trabajamos la energía de la madre a partir de trabajar la planta de los pies y nuestro enraizamiento. En realidad, a ver, si yo te diría que cuando damos yoga de las emociones, yo veo un pie ahí, ¿no? Como o plano o demasiado cabo, bueno, ¿qué onda la madre, no? Digamos, yo puedo ir a través del cuerpo, y esta es la hipótesis de yoga de las emociones, donde lo que hacemos desde el trabajo corporal, que es pura información del inconsciente, ¿no? Porque el cuerpo toma la forma que toma porque tenemos cierta información y tensiones le ponemos en el cuerpo. Para la biodecodificación, trabajar lo corporal sería también como una forma de ir en dirección a sanar. Sí, totalmente. Yo creo que son disciplinas que están muy ligadas porque ambas están trabajando con las emociones. O sea, la idea es hacer
inconsciente lo que está dentro del inconsciente, ¿sí? Entonces, hablando sobre la planta de los pies están representando dentro del arquetipo de la biodecodificación, los pies están representando a la mamá, y están representando también, como son extremidades, están representando el sistema osteoarticular. Entonces, el sistema osteoarticular nos está hablando de valorización y desvalorización. Entonces, cuando alguien viene y te dice, tengo un conflicto, tengo un síntoma en el pie, desde el más común, me quebré el dedo gordo, por decirte. Entonces, desde la biodecodificación, que decimos, la planta del pie, el pie, representa a mamá. Vamos a ver qué conflicto tiene. Desde el primer instancia hay una desvalorización, porque es un sistema osteoarticular. Los huesos están relacionados con la desvalorización. Sí. Entonces, sabemos bueno, vamos a mamá. ¿Qué desvalorización pasó mamá? Claro. ¿Sí? Entonces ahí buscamos la historia. Por ejemplo, el dedo gordo, por decirte así un ejemplo, ¿no? Está relacionado con la imposición, con la orden. Entonces, por ejemplo, un notoso se volvió y se quedó el dedo gordo. Claro, por eso también podemos decir que el yoga, en general, como trabaja el sistema osteomiarticular, es una disciplina que va a ayudar básicamente a poder, o sea, lo contrario a la autodesvalorización, que sería crear una buena autoestima, una buena confianza. Por eso es que el yoga hace tan bien, digamos, ¿no? Como que digamos, uno va a una práctica de yoga y lo sostiene y dice, realmente me estoy sintiendo muy bien, muchísimo mejor, y quizás la explicación tenga que ver con que principalmente o sea, yo estoy segura de que trabaja todo digamos, dándonos confianza, y cuando lo acompañamos desde la conciencia, que acá te agrego un poroto para lo que está pasando astrológicamente, es que si bien el eclipse está haciendo en Cáncer, está haciendo en el grado 0 de Cáncer, pero el nodo no está en Cáncer, el nodo está en Géminis en el grado 29. Entonces nosotros tenemos grado 29 de Géminis y al lado el grado 0 de Cáncer, porque el grado 30 de Cáncer sería el 0 de Géminis, perdón, de Cáncer. ¿Sí? El 29 de Géminis al lado 30 es el 0 de Cáncer. En el 0 de Cáncer está sucediendo el eclipse, pero el nodo está en Géminis. ¿Y qué me va a dar eso? Me va a dar la capacidad de poder ver algo de una forma diferente. Entonces, algunos me preguntaron, ¿pongo intenciones en la luna? No, porque es eclipse, no ponemos intenciones. Tranquilos que hay otra luna nueva en Cáncer también a fin de mes, así que vamos a poder poner intenciones en esa área Cáncer de nuestra carta. Pero bueno, lo que está pasando con esta luna es que quizás pueda ver la historia de mi familia o mi propia historia desde otra mirada, nada que ver. Entonces, por eso es que también preguntarte cuál es el aporte desde la bio, que como que de qué manera me ayuda a que cambie la mirada, o que sepa que mi abuela, no sé, se sintió abandonada cuando quería embarazar a mi mamá, entonces yo tengo un conflicto con el abandono todo el tiempo y siento que un alumno deja y me siento abandonada, por ejemplo. No sé, como que todo el tiempo me estoy sintiendo abandonada. Mi hermana se mudó porque se casó y, ay, me abandonó. ¿Eso se consideraría un conflicto? ¿Que yo todo el tiempo me sienta abandonada? Si a vos eso lo tenés como que realmente que no te permite una buena calidad de vida, sí, es un síntoma. Bien. Lo importante acá es, y vuelvo un poco y retomo un poco lo que dije antes, cuando nosotros somos los creadores de nuestra historia, y en ese cuarto plano elegimos el útero propicio, yo traigo, ¿sí? Cuando voy a elegir encarnar en este plano, yo vengo trabajando una carpetita y, por ejemplo, traigo el abandono. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a buscar el útero propicio para que mamá sea abandonada y porque justamente esa es mi misión de vida, ¿me entendés? Entonces, si yo tengo en un árbol genealógico, los árboles genealógicos tienen todo de todo. Hay abandonos, infidelidades, desvalorizaciones, alcoholismo. Entonces, hay que empezar
para elegir tenemos. Entonces lo importante es, cuando uno va tomando conciencia, ¿sí?, de la misión que yo tengo. ¿Cómo voy a saber la misión que yo tengo? Y a ver, si como vos decís, vos te sentís abandonada porque una alumna dejó de ir a clase y vos tenés que, entonces tenés que ir a trabajar ese conflicto de abandono. A ver, ¿qué le pasó a la abuela? ¿Qué conflictos de abandono tuvo la abuela? ¿No? ¿Y vos sentís eso hoy? Claro. ¿Por qué? Y porque todo es perfecto, porque en realidad, si en tu árbol hay un conflicto de abandono, vos vas a venir a trabajar el abandono hasta que tomes conciencia y comiences a sanarlo, ¿sí? Que cómo sería la sanación una vez que te das cuenta de, ya por ejemplo, toda esta charla de las personas que nos están escuchando, ya hay una apertura, porque si no, no estarían aquí. Claro. ¿Entiendes? Ya hay una apertura a algo diferente, algo que me va a ayudar a evolucionar. Me gustaría aclarar algo, pobre, para que no vayan todos en contra de la abuela. Todo es perfecto. Entonces, cuando uno termina comprendiendo que yo elegí mi familia, en ese cuarto plano, yo miré para abajo y dije, ese es el útero propicio. Esa abuela, esa madre, ese padre, sí. Esa abuela, esa mamá, esa pareja que si yo tuve un conflicto de desvalorización, voy a buscar una pareja que me desvalorice. Claro. Entonces, cuando yo voy entendiendo todo ese mecanismo, ¿sí?, yo al tomar conciencia ya comienzo a sanar. Y lo más importante de todo, ¿sabes qué es? Que ya el otro no tiene la culpa, porque es mi historia y la creé yo. Entonces, cuando yo me identifico como creador de mi historia, porque no olvidemos que también que todos somos parte fractal de la chispa divina, ¿no? Claro. De la religión que sea, ¿sí? Somos luz. Entonces, desde ese lugar, empiezan a sanar y se empiezan a disipar los síntomas, ¿sí? Entonces vos decís, ¿qué pasó? Si tengo desvalorización, la gente comenzó a mirarme de otra manera. En realidad el trabajo lo hiciste vos. Claro, mira, acá ¿sí? están preguntando... Sí. Acá justo están preguntando algo que te iba a preguntar también, que lo habíamos hablado, que una vez que tomo conciencia, ¿cómo se sana? Una vez que yo tomo conciencia, esa es la primera parte de la sanación. ¿Por qué? Porque me bajo, o sea, llevo a mi consciente lo que está guardado y atrapado en el inconsciente. Recordemos lo que dije, que queda atrapada esa emoción, que es drástica, que es muy, muy traumática, que se vivió en soledad y no tuvo solución. Esa emoción queda atrapada en el inconsciente. Cuando el consultante logra bajar esa información, ¿sí?, hacerla consciente, es el primer paso para sanar. Luego, dentro de la terapia, de la biodecodificación, trabajamos con distintos ejercicios, trabajamos con distintas cartas de cortes al clan o cartas de corte al linaje femenino. Hay distintas técnicas en donde vamos llevando al consultante para poder ir a despejar, ¿sí? Yo digo todas las capas de cebolla que vamos sacando de a poco, ¿sí? En una consulta de biodecodificación. Y otra forma de liberar emociones a partir de la práctica de yoga, porque las emociones quedan instaladas en el cuerpo, en los músculos, y cuando empezamos a estirar, se empiezan a liberar. Hay una chica que pregunta que ella no conoce a sus padres porque nada, su mamá es soltera y no tiene datos de la familia paterna. Dijimos que íbamos a hablar del padre en el próximo encuentro, pero le contestemos ahí, Marina, ¿qué pasa cuando no tengo datos? Mismo una persona que es adoptada, por ejemplo, o mi abuela que se murió hace un montón y no le, ¿cómo le pregunto? Ni mi mamá se acuerda. Claro, sí, pasa eso. En el caso, vamos primero a la pregunta de ella. En el caso de que no tiene datos, ni de papá, ni de mamá, ni de la abuela, ¿sí? Aunque se arme el árbol exactamente con el mismo formato que si tuviéramos los datos, ¿sí? Cuando se entra en terapia, trabajando y conociendo el árbol genealógico, dentro de los consultorios de la decodificación tenemos como un pequeño ritual, ¿no? Que pedimos permiso a los ancestros para poder entrar, porque es memoria sagrada. Entonces, se arma el árbol, se ponen los nombres solamente que tenga. Cuando uno
entra con ese permiso de nuestros ancestros y de nuestros guías espirituales, vamos a ir a un trabajo entre el consultor y la consultante que lo vamos a guiar, ¿sí? También mediante un pequeño ejercicio, ir a pararse en el ancestro, aunque no tenga nombre, sí sabe que tu Claro, abuela, como si fuera una constelación. como si tuviera, Una constelación. Y ahí baja info. en Sí. realidad, Y es tal cual. Y es tal cual. Es como que hay una tal cual información que baja. Muy bien. Otra pregunta dice va. que si podemos sanar solo desde la conciencia. Me resulta a ver, como que bueno, listo, me di cuenta, pero nunca les pasó, a ver si estoy acertada, como que tipo, me di cuenta de algo, pero así me cayó un fichón y eso es lo que pasa en momentos de eclipse, por eso es que estamos hablando de esto ahora, que te das cuenta, como decís, claro, o sea, yo te estaba aferrada a esto porque tal, y a mí me pasó porque, bueno, nada, frente a una situación que yo tenía un negocio de ropa y sentía que ese negocio me había salvado la vida y yo lo quería vender y no podía. Claro, estaba tan aferrada a que ese negocio me había salvado la vida que si yo lo vendía me moría. Cuando me di cuenta de eso, y fue con una sesión de bio, lo vendí a los 15 días, le juro. Fue así muy loco, pero me di cuenta y ¡pa! Pero bueno, también venía con una práctica de yoga también. Es como que, a ver, bueno, obviamente que también acompañando desde la conciencia, ¿no? Vale. Sí, sí, creo que el primer punto es tomar conciencia y es tal cual como vos decís, Cari. Cuando en las consultas, cuando uno va acompañando al consultante y le va diciendo dónde puede estar el conflicto, entonces por momentos va a decir, pero claro, dice el consultante, eso es Claro, darle cuenta. claro. Eso es toma de conciencia. Inclusive se manifiesta en lo físico, Claro, porque te dicen, se me puso la piel de gallina. claro. Y es como, claro, sí, como esa expresión, ¿no? Es como esto de, claro, sí, me di cuenta, ahora lo veo. Pero es eso, ¿no? Y eso es lo que traen los eclipses para mí mucho. Entonces, por eso también me parece una oportunidad que podamos hablar de esto. Nada, y que las que quieran consultar con Marina, que trabaja en Córdoba y trabajas por online, Mari. Sí, en este momento sí, por la situación No que queda estamos otra, teniendo. no queda otra. Así que bueno, como se la súper recomiendo, otra pregunta. Y vamos al siguiente Sí. punto. Dice, mi mamá fue abandonada y yo soy una mamá muy sobreprotectora y me desespero cuando mis hijos se van con su papá de vacaciones y pasan varios días que no me escriben. Siento que se olvidan de mí o que ya no me necesitan y me desespero. Se relaciona el abandono mueble, al abandono, bueno, que hizo mi abuela a mi madre. Claro, porque ella tiene un detonante, nosotros le llamamos detonante, en donde estuvo, por decirlo así bien, bien cotidiano, la bomba, ¿sí? Claro, Donde estuvo la bomba en el ancestro, entonces ella tiene un programante que es el abandono. Lo que claro, tiene que ir a sanar ella es justamente ese abandono, que seguramente su mamá a lo mejor también pasó lo mismo claro, y fue abandonada, sí. ¿sí? Entonces, comienza a ir sanando desde esa manera. Claro, y a partir de que se da cuenta que tienen como un conflicto o un síntoma ahí emocional que no puedan andar llamando a los chicos a cada rato si están de vacaciones con el padre, Miriam. ¿Sí? Entonces ahí me doy cuenta que está el síntoma, voy y lo trabajo porque me doy cuenta que tiene que ver con ellos y no conmigo, ¿no? Bueno, y la última pregunta que tenía, bueno, que tenía que ver con esto del mundo emocional, que también está relacionado con cáncer. eh, Cómo mi propia historia o toda esta cuestión del mundo emocional me afecta en mi cotidiano, digamos. O de qué manera, a ver, mi mamá o mi abuela o lo que sea de la historia y el clan familiar afecta, por ejemplo, a que haya una emoción que predomine en la familia. Por ejemplo, no sé, en mi familia somos todos ansiosos, ponele. O en mi familia somos todos re enojosos. Y la ira ha sido algo que ha estado todo el tiempo. Que, hello, en la carta eso se ve en la casa 4 y podemos también verlo en dónde está la luna y los aspectos que recibe la luna. Podemos en la carta natal mirar cuál fue la influencia de mi familia
eso también hay como que hay una emoción que predominaba o que predomina en las familias. ¿Está dado por eso un Sí, poco? Bien. sí. Tenemos la ira, en realidad es una emoción muy fuerte, pero la ira en realidad es una de las emociones más fuertes que muchas veces cuando trabajamos en las consultas de la DECO y llevamos al consultante a que pueda expresar esa emoción que quedó guardada, ¿no? La ira es una de las emociones que nosotros llamamos lo políticamente Incorrecto. incorrecto. ¿Por qué? Porque no sabemos expresar eso porque es políticamente incorrecto decirle al otro o insultarlo al otro, ¿no? Claro. Entonces eso sale, pero la ira está relacionada con los miedos, la ira está relacionada con una cuestión de orden, es decir, ¿quién me ordena? ¿Quién fue el patriarca o la matriarca? ¿Quién dio la orden en mi familia? Una cuestión de identidad tiene que ver con la ira. Entonces hay que ir a ver ese conflicto dentro del árbol, de mamá, de la abuela. Falta de espacio del territorio también puede ser la ira. Claro. A ver, tengo mucha ira porque me quitaron mi lugar, mi territorio, mi identidad. No sé dónde estoy parado. ¿Sí? Entonces eso también me produce mucha ira. Claro, Por ejemplo, en la ira también está muy activa en este momento porque tenemos a Quirón en Aries, que Aries tiene con la identidad en cuadratura a esto que, bueno, a lo que está pasando en el cielo también. Entonces está como muy activa la ira y estamos todos como enojados un poco, ¿no? Con la claro, y la ira, situación. ¿sabes qué tal? Está relacionado mucho con eso que tengo que hacer y no hago. ¿Sí? Entonces, no lo puedo hacer, estoy atrapado. Entonces, es como empezar a mirarse, a adentrarse, a conocerse, ¿no? Y empezar a decir, ¿qué siento? Porque creo que la pregunta importante de todo esto es, ¿qué siento? Claro, ¿No? y con ¿Qué la, siento? ¿Y para qué? claro, ¿Y sería para qué? con la frustración, ¿no? Sería con la frustración porque a ver, cuando nosotros analizamos en yoga las emociones a la ira, decimos que es una dosis de energía extra que viene al cuerpo y que nos da mucha fuerza. Y digo, y esto, ¿no? Es como que es lo que me da la fuerza para ir por lo que quiero, porque cuando no logro algo me frustro. Entonces, si yo no me enojo, Claro. tampoco no está bueno no enojarse, porque en realidad sería esa dosis de energía que me lleva a lograr lo que quiero. Porque a veces en Es, algunas familias se reprime la ira, entonces como tipo, no te enojes, que tienes cara, te pone, mira qué cara fea que se te hace cuando te enojas, por ejemplo, ¿no? Digo, todos los juicios que sí, tenemos sobre las emociones en vez de aprender a escucharlos, ¿no? Entonces, como esto sí, bueno, también entra, perdón, también entra acá lo que vos estás diciendo, todos los mandatos familiares que tenemos claro, y que salen y salen a la luz en un síntoma. Entonces, si es malo enojarse, si es malo, porque una cosa hay que distinguir entre lo que es el enojo y lo que es la ira. sí, El enojo yo me puedo enojar hoy por alguna situación que no está mal, pero ya cuando hay varias situaciones reprimidas, se transforma en una ira, que son miedos y que, te vuelvo a repetir, están relacionadas con esa parte de la identidad, de no poder hacer lo que me gusta, ¿no? Y estoy obligado por una orden, hay que ver de dónde viene la orden, y estoy obligado a hacer lo que no quiero hacer. claro, 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 Sí. totalmente, ¿no? Por eso es que con la identidad. Bueno, Mari, mira, habíamos dicho media hora y se nos fue y seguiríamos hablando un rato. Hay algunas preguntas acá, no sé si querés contestar ahora o lo dejamos para después. Maneja el tiempo que puedas Dice, vos. dice que su hija tiene un ovario poliquístico, ¿con qué podrá tener relación? Preguntamos. Otra pregunta es los problemas de acidez y todo lo que se relaciona con el estómago. Después problemas de lactancia, que el bebé no sube de peso. Si puede empezar a sanar la propia lactancia que fuimos de bebé. Son varias preguntas. Bueno, Son varias preguntas. Con el tiempo, con respecto de lo que no hemos tocado, que es útero, en el caso de la primera pregunta, vamos a ir a la segunda como para dar otra opción más. sí. El problema de acidez. El problema de acidez está relacionado directamente con un bocado, ¿sí? Que no me trae. Que
Sí. de que no me debo traer algo que comí, digamos, y no pude digerir, ¿sí? Entonces hay todo un mecanismo del estómago, del esófago, de los jugos gástricos, nos vamos a los órganos así, pero todo eso que entró por boca y no pudo ser digerido y no se pudo trabajar a nivel jugos gástricos, ¿no? Por eso cada síntoma hay que ir a buscar el órgano. Y a ver, ¿cuál es la función del órgano? Bueno, vamos a ver, tiene relación con este conflicto. Entonces así vamos trabajando con el consultante y vamos viendo la historia. Algo importante que me gustaría que quede claro a todos para el árbol genealógico es, y desde el inconsciente y el consciente, es que hay dos premisas muy importantes de la madre naturaleza que dice que todo lo que da por resultado vida hay que repetirlo y todo lo que da por resultado muerte hay que evitarlo, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que si tenemos una abuela que vivió, volviendo a la energía femenina, tenemos una abuela que vivió 90 años. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque para nuestra biología lo más importante es que vivamos en este plano la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, tenemos una abuela que vivió 90 años y vivió 90 años con una desvalorización siempre, ¿sí? Entonces, para el inconsciente, ¿sí?, de la abuela, dijo, vivió 90 años, mucho tiempo, y vivió desvalorizada. Hay que repetirlo. Hay que ser desvalorizada. Entonces, exacto, hay que seguir la desvalorización. Por eso. Hasta que alguien... Sí. Por eso hay que hacer yoga. ¿O no, Mari? Nosotros somos profes de yoga, trabajamos directamente en la desvalorización, porque digo, previniendo y trabajando mucho en la confianza interna, y yo creo que uno de los motivos de que en la pandemia el yoga haya hecho una explosión, de que todo el mundo está haciendo yoga, tiene que ver con que realmente es una disciplina que hace bien y que hace bien, o sea, y hace bien a todo el mundo, ¿no? Y que trabaja justamente en prevenir los conflictos de desvalorización, que en realidad lo tenemos todo el tiempo, y la práctica de yoga trabaja a nivel inconsciente en la intervención del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a decir es que le escriban a Marina, las que tienen preguntas, ¿cómo se llama tu Instagram? Está como Marina Martínez y dice... Y conociendo tu verdad. Conociendo tu verdad. Digamos en el Instagram la pueden buscar, le dejan preguntas y bueno, nada, y vamos a hablar en 15 días de la energía del Padre para el eclipse que va a haber en Capricornio, que está relacionado mucho con soltar estructuras. Este eclipse de ahora es poner la semilla para iniciar un cambio a partir de que puedo mirar la vida desde otro lugar. Entonces, mirarla desde otro lugar es como soltar la vieja forma que usaban quizás mis familias en cómo miraban esta situación. Entonces, ¿cuál es la invitación como para ir cerrando la cosa? Es, ¿cuál es tu conflicto hoy? ¿Cuál es tu síntoma? Vamos a decir como dice la bio. ¿Cuál es tu síntoma? Bueno, eso es una oportunidad para que vos mires qué te está queriendo decir tu alma. Hoy escuché esta frase, el alma es el dueño del instrumento y el instrumento es el cuerpo, entonces el alma toca el cuerpo y lo va modificando de acuerdo a lo que le está pasando. Entonces, nuestro objetivo final va a ser buscar la salud del alma, ¿sí? Y el cuerpo se enferma para que el alma sane, ¿no? Podemos decir esto. Entonces, este eclipse, si bien no ponemos intenciones, sí estén muy atentas, mediten, atentos también, porque tenemos un Pablo, mediten, conéctense y permitan que la información baje. No es como, bueno, que va a bajar, no, es como simplemente meditar, dejar como estarse en el momento presente, el que tiene la herramienta del yoga, el yoga, el que tiene mindfulness, lo que quieran, pero estarse en el momento presente, el observarse en su mundo emocional sin juicios, es lo mejor que pueden hacer en este momento de crisis. Pueden hacer meditación con cuencos, así que la tenemos a la Silvita Guisi. ¿Qué me pasó? Paren, ahí está, ahí volví. ¿Sí? Ahí volví. Acá estoy. Bien.
Entonces eso, meditación, cuencos, lo que sientan, pero que me parece clave para este momento. ¿Sí? Sí, Eso. sí, sí, tal cual también. A mí se me ocurre que también otra de las opciones es, como vos decís, eh, llegar al alma y poder brillar, ¿no? Con esa luz interior para después avanzar a la mejor versión de nosotros mismos. Eso es muy importante, entonces también eso, ¿no? De poder empezar a seguir un camino para buscar la mejor versión de nosotros mismos, que la hay. Que la Porque hay. también si bien tenemos los síntomas que vienen de ese árbol genealógico, también tenemos el potencial, porque no nos olvidemos de eso. Están los síntomas, pero también hay que saber y entender y aceptar que tenemos el potencial del Claro. árbol genealógico. Y también podríamos ver que un conflicto que estamos teniendo a nivel social sería esta pandemia, que es un síntoma que estamos haciendo como humanidad, donde a mí me parece súper fuerte, donde esto no discrimina, es como si la madre tierra, ¿no? Porque la tierra es nuestra madre, estuviera retándonos y no nos discrimina, porque somos todos hijos y somos iguales para los ojos de ella, entonces de alguna manera está como no sé, como haciéndonos un llamadito de atención la Madre Tierra, ¿no? De dónde están, qué cosas estamos revalorizando, de qué otra forma. Entonces, para mí es muy importante que en este momento donde la estamos pasando como la estamos pasando, nos preguntemos realmente qué es lo importante en mi vida, para dónde estoy queriendo ir y qué es lo que mi alma me pide y como entender que lo que está pasando hoy es una oportunidad y que, bueno, eso, como una oportunidad, ¿no? De evolución como humanidad, más allá de lo que nos está pasando a nivel individual. Como humanidad tenemos la posibilidad de hacer un salto cuántico, sobre todo, bueno, con la entrada de Saturno a Acuario, que en realidad ahora se va a volver a Capricornio 6 meses, así que estos 6 meses es una gran oportunidad para terminar de soltar esas estructuras antiguas y empezar a pensar en comunidad, en esto de estar entre todos, ayudándonos entre todos, porque de eso se trata, ¿no? Y como de ser más compasivos, ¿no? El concepto colectivo. Que bueno, ya podemos quedarnos años charlando, pero vamos a dejar temas para más adelante. Bueno, Gracias, Cari. no, Muchas gracias gracias. por... Gracias a vos, Marina, Gracias. miles, miles. Y bueno, vamos a seguir hablando. Si les gustó este video y tienen preguntas, les pueden dejar, que se las pasamos. Les mandamos un abrazo gigante. Feliz Día del Padre para mañana, feliz Día de la Bandera. Y feliz día de las profes de Y yoga. feliz día de yoga, por Dios. El día del yoga es todos los días. Así que feliz día del yoga, que es lo mejor que ha hecho la humanidad, yo creo. No era fanática, pero bueno. Bueno, Mari, muchas gracias. Gracias por Gracias, Instagram Cari. Muchas gracias. y gracias por Facebook. Bueno, nos vemos.